Hola amigos, bienvenidos a Lidera tu vida con Carolina Donis y el día de hoy vamos a estar tratando un tema que de verdad yo creo que a todos nos toca el corazón y es que es cómo manejar la oposición. Y cómo manejamos la oposición tiene que ver mucho con cómo nosotros manejamos la persistencia. ¿Por qué? Porque la persistencia es la verdadera medida del liderazgo. Así que no te pierdas que hoy vamos a hablar de cómo trabajar en la persistencia para que tú puedas lograr ser ese líder que sabemos que tú puedes lograr ser. Uno de los mayores desafíos que a mí y a ti nos toca como líderes es lidiar con la oposición. Y cuando quería hacer un programa sobre esto, porque estuve hablando con unas personas que me dijeron, es que qué difícil es la crítica, qué difícil es cuando la gente como que lo hace a uno de menos. Y la gente me preguntaba, ¿cómo he hecho yo? Porque ciertamente a mí me ha pasado. A todos nos pasa. Sobre todo cuando uno empieza a tomar una posición de liderazgo, la gente como que te quiere bajar de ahí rápido, sea por envidia, sea por cualquier razón que ellos puedan tener. Pero hay de nosotros si nos dejamos. Y por eso hoy de verdad te quiero compartir la historia que a mí en lo personal me ha ayudado a ser esa persona persistente, esa persona que cree y que sigue adelante a pesar de las críticas, y tiene que ver con un personaje bíblico que se llama Nehemías. Y si ustedes no lo han visto en su Biblia, está Nehemías, lo pueden leer, sobre todo el capítulo 4. Pero Nehemías fue esta persona encargada de reconstruir el templo cuando había sido quemado en Israel. Y la historia es apasionante porque la verdad es que es una historia, es histórica, pero una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, específicamente del caso de Nehemías, es que él tuvo que lidiar con que la gente hiciera ridículo de él, la gente se resistiera a lo que él traía para brindar y sobre todo la propagación de rumores que se hicieron de él. Cuando ustedes leen la historia, ustedes van a ver que él sentía en su corazón que tenía que hacer esta reconstrucción y que él no podía estar feliz hasta de verdad haber reconstruido ese templo. Pero en cada una de esas circunstancias, Nehemías supo cómo contestar. Y cuando yo pasé una época que de hecho creo que estaba en Guatemala Próspera cuando ya estábamos en Facebook, que había gente que por Facebook me atacaba, así como ya está quien se cree, ya saben, esta quien se cree, casi que con Z, escrito así, con faltas de ortografía. Y al principio me pegaba, yo me quería defender y después entendí que uno no se tiene que estar defendiendo de toda persona que dice tener una opinión, sobre todo en redes sociales. Yo acepto mucho comentario de personas que están haciendo algo, sobre todo algo en la misma rama en la que yo me estoy dedicando, pero cuando nosotros estamos hablando de nuestra misión personal, de lo que nosotros pensamos que Dios nos dio a nosotros para hacer, creo que Nehemías es un excelente ejemplo, porque él hizo algunos puntos que te quiero explicar hoy para poder de verdad sobreponerte a cualquier oposición o a cualquier ridículo que estén haciendo a ti o rumores que sea, porque siempre va a haber gente que se va a sentir de menos por ti, gente que se va a burlar de ti, gente que se burla porque no entiende lo que estás haciendo y gente que se oponga porque, ¿y este quién es para venirme a decir qué hacer? Entonces, todo eso se gana con relaciones, pero lo primero que hizo Nehemías, que lo primero que yo hago es, cuando pasan cosas así, cuando veo oposición a algo, lo primero es apoyarme. ¿Por qué? Porque para mí, en mi cosmovisión, la primera respuesta es buscar la guía, la fortaleza de Dios, saber y orar para saber si estoy en el camino correcto, si estoy haciendo, y saben que si estás haciendo algo que Dios puso en tu corazón, estás en ese camino correcto y Él te va a dar la fortaleza. No quiere decir que va a ser fácil y que de repente todo se va a alinear y como era de Dios todo va a salir muy fácil. Hubo muchas cosas en mi vida que no han sido fáciles, que he tenido que sobreponerme oposición, a veces hasta de mi misma familia, de cosas que yo sabía en mi corazón que iban a funcionar y que funcionaron. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo de verdad me refugié. Yo sabía que Dios me había dado una misión, que Dios me había dado un mensaje y por eso hago todo lo que yo hago, lo hago porque yo siento que tengo este mensaje, porque a mí me urge que la gente sepa que tiene esa voz, pero que tiene ese valor en Dios, que tiene un propósito de vida y un porqué de estar aquí. Lo segundo que hizo Nehemías, respetar la oposición. ¿Y a qué me refiero con respetar a la oposición? Me refiero a no bajarse igual con esas personas. Es difícil al principio, uno quiere defenderse, uno quiere, pero si hay que respetar, quiere decir que en lugar de ignorar o de menospreciar a los adversarios,
lo que hizo Nehemías y lo que creo yo que es lo mejor hacer es reconocer la existencia de esta gente, de que va a haber oposición y que eso no significa que haya oposición, significa ceder ante esa oposición, sino entender que es una parte natural del liderazgo y utilizar ese conocimiento para preparar una respuesta efectiva. Los líderes como Nehemías sabían tener la flexibilidad para entender que va a haber oposición. De hecho, uno ya cuenta que si voy a empezar a hacer este proyecto, va a haber esta oposición. Y lo mejor que uno puede hacer es tratar de prever por dónde va a venir. A veces igual te sorprenden, pero respetar que va a haber una oposición. Porque sobre todo si vas a hacer algo bueno, si vas a hacer algo innovador, va a haber gente que no cree en ti, va a haber gente que a tus espaldas está hablando mal, aunque tú pensabas que eran tus amigos y de repente ya no. A mí me ha pasado muchas veces que personas que yo pensé que podía contar fueran y que de hecho yo ayudé a ponerlas en sus puestos y después como que te dan ese puñal por la espalda. Pero ¿saben qué? Yo solo pienso que esas personas son personas muy infelices y me da lástima por ellos, pero yo me sacudo y voy para adelante. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer, lo que yo siento que yo puedo dar, no tiene nada que ver con ellos y sí tiene que ver con que el día que yo regrese con Dios, yo quiero saber que yo di hasta la última semilla de lo que yo mi manita. Me van a oír decir eso muchas veces. Entonces, respetar la oposición es el punto número 2. Punto número 3 es entender y reforzar los puntos débiles. Cuando leemos la historia de Nehemías, él hace grupos para ver diferentes fases de la construcción. Él pone a gente, la agrupa según sus fortalezas. Él estaba siempre viendo como un líder está siempre, tiene la visión de lo que puede ser, pero también está viendo cómo se está ejecutando. Por eso a veces es importante que haya un líder que es el visionario y siempre tenga a la par una persona que sabe de ejecución. ¿Por qué? Porque a veces el visionario y el ejecutor rara vez se encuentran en la misma persona, pero si es así, es genial. Pero siempre es bueno tener una persona de confianza a la par que te pueda decir, ya viste este punto débil, ya viste este otro punto débil, y esa misma persona de repente también te va a ayudar a decir, ya viste que tenemos una fortaleza ahí. Tener un grupo, un círculo íntimo de personas que te pueden ayudar, cuya experiencia en el tema de verdad es significativa y que tú sabes que te debe decir las cosas de corazón, es súper importante cuando tú te quieres defender y proteger tu corazón de esa oposición, de esos rumores, de tanta falsedad que hay en el mundo y de muchas cosas, porque el mundo está diseñado para traer sueños abajo, tristemente, más que para ayudarte a ti con tus sueños. Pero si tu sueño es algo que Dios puso en tu corazón, si Él sabe que tu deseo es algo, pero yo creo que Dios va a conspirar para que todas las cosas vayan pasando y como dice, todo lo que pase va a ser para bien, incluso cada una de esas personas y cada una de esas críticas. Yo les voy a decir, recibir críticas no es bonito, pero ha habido un par de veces que al oír esa crítica, en lugar de ponerme a la defensiva, yo puedo escuchar y decir, ok, si ellos están viendo que esto está mal, ¿qué de eso puedo mejorar? Y me ha ayudado a mejorar. Y me ha ayudado a veces a decir, no, pues eso que están pensando ellos no es así, es de esta forma. A veces lo que hace es ponerte en contexto para saber y estar seguro de que los pasos que está tomando en realidad son correctos o no. Entonces, el reforzar los puntos débiles de tu equipo, de tu grupo, de tu proyecto, lo que estás haciendo y de ti mismo, siempre va a ser importante y es parte de la fórmula que utilizó Nehemías para poder reconstruir el templo. La número 4 es importante porque tiene que ver como líderes muchas veces tenemos que tranquilizar a la gente. Sí, tranquilizar a la gente. Un líder efectivo es consciente de la moral y el bienestar de su equipo. Y Nehemías supo tranquilizar a su equipo. A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, a los coaches. Ustedes han visto los entrenadores de equipos de fútbol o ahora hace poco que fue las Olimpiadas. Y a mí me encanta ver a los coaches. Sí, sí, me gusta ver, por ejemplo, a mí me gusta ver natación, me gusta ver gimnasia, me gusta ver carrera. Pero, por ejemplo, están todas las estrellas de gimnasia y están los coaches. Y cuando la rutina fue buena, les dice una palabra de aliento. Cuando la rutina fue mala, les dicen algo. Ya a ese punto, cuando están tan entrenados, los coaches no les dicen, no se fijan tanto en la rutina, tanto en como el estado de ánimo del atleta. Y eso es sumamente importante porque lo que nos enseña a ti y a mí es que tenemos que estar al pendiente de cómo nuestra gente se está sintiendo. Si tal vez ha sido un proyecto que se ha tardado más de lo que habíamos pensado y la gente está cansada. Tal vez no hay algo que podamos hacer para que el ritmo baje, porque hay que hacer y hay que entregar, pero tener espacios donde podemos hablar y decir, sí, todos estamos cansados. Sí, o sea,
empezar a tener esos grupos donde en seguridad se pueden compartir, o sea, porque tú estás cansado, si tu equipo está cansado, y hablarles y decir, miren, estamos cansados, pero ya vamos a terminar, este es el plan, y que la gente sepa cómo va el plan para tranquilizarlos es importantísimo. Esta vez que fui a la Feria del Libro en Panamá, me pasó que había un tema de comunicación que tuve que hablar con una persona y decir, no, mira, nosotros necesitamos que tú nos comuniques desde el principio qué es lo que va a pasar durante la feria. ¿Por qué? Porque nos cuesta como seres humanos navegar la incertidumbre. Pero si yo sé, lo que pasa aquí es que, bueno, hay incertidumbre en esto, pero estos son los pasos que se toman, entonces uno tiene paz y uno puede entender. Tu equipo quiere entender. Lo mejor que puede hacer un líder es mantener esa comunicación también con su gente, que la gente está tranquila de saber, ok, él ya vio que esto está pasando, ella ya vio que esto está pasando, entonces de aquí podemos seguir y podemos seguir tomando esos pasos. Entonces, tranquilizar a nuestra gente es un paso súper importante que nosotros tenemos que dar como líderes. No me digan el tiempo de COVID, yo les he contado, o sea, de verdad, tener equipos en diferentes países y aquí en comunidad de Estados Unidos, o sea, como nadie sabía qué iba a pasar. Y al final lo mejor que uno puede decir es, ok, con la información que tenemos vamos a hacer esto, con la información que tenemos, y que la gente estuviera lo más informada de los pasos que estabas dando y por qué los estabas dando, les daba paz para saber que si en algún momento había que cambiar, ok, si cambió lo hizo, pero tenía la información correcta. Y ese cambio hace que nosotros podamos sentir una paz de seguir trabajando y crear un espacio donde podíamos medio seguir avanzando en medio de tanta incertidumbre y de la crisis que resultó ser la pandemia. Entonces, cuando esto pasa, que fue algo tan sin precedentes, ¿verdad? Cuando esto va pasando, nosotros vamos entendiendo que una de las cosas que tenemos que hacer como líderes es comunicar para tranquilizar, y eso ciertamente lo hizo Nehemías en su historia. Otra de las cosas que hizo, y creo que esta es la que más de verdad nos cuesta a la mayoría, es no renunciar. Hay días que decimos, no, pues ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo aquello? Y la persistencia es clave. Por eso es de que siempre se dice que la persistencia es la verdadera medida de liderazgo, porque si realmente estás creyendo en tu proyecto o en tu gente, no te vas a rendir tan fácil. Hay un punto que yo creo que hay que parar y evaluar si hay que hacer cambios. Tienes que contar con gente que tenga más experiencia que tú, porque puede ser que alguna vez alguien te diga, no, mira, pues esto y esto no está bien, hay que hacerlo de esta otra manera y estar abierto a eso, pero no renunciar significa para mí, por ejemplo, como Nehemías se mantuvo firme en su misión. A él no le importó lo que encontró de oposición porque él sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto y era lo que había que hacer. Su determinación fue un recordatorio muy, muy poderoso de lo de que el éxito a menudo viene de aquellos que no se rinden a la primera señal de dificultad. Y él ciertamente tuvo muchas dificultades para lograr su objetivo, pero no se dejó bajar. ¿Qué hizo? Se volvió a llenar de Dios, volvió a creer en su visión y se volvió a levantar. Y muchas veces eso es lo que nos cuesta, como que levantarnos otra vez, seguir creyendo. Y a mí me sirve a veces en esto, realmente mis amigas. Tengo gente que cree en mí, que yo les digo, no, es que la verdad que esto yo pensé que iba a ser de esta forma y no lo es. Y entonces ha sido complicado, pero y me dicen, no, mira, vas bien, esto que está haciendo tiene calidad, la gente lo va a llegar el punto que la gente lo va a, ok. Y entonces lo sigo haciendo porque siento que puedo ayudar a alguien y si ayuda a una persona, de verdad que es suficiente para seguir y volver a agarrar fuerzas y volvernos a levantar. La vida es el arte de recomenzar cuantas veces sea necesario. A ver, se los vuelvo a decir. La vida es el arte de recomenzar cuantas veces sea necesario. Y eso te lo digo a ti, pero me lo digo a mí misma, porque muchas veces en la vida he tenido que recomenzar y recomenzar de cero, así como este podcast, como este canal de YouTube, con muchas cosas que he empezado, de cero las he tenido que empezar y con paciencia lo vamos a ir logrando y teniendo fe de que las cosas van a llegar a donde tienen que llegar, porque esa es la fe en el Dios en el que yo creo y en el que creo que tú crees también. El último paso que creo que es de las cosas que a mí me enseñó esta historia de Nehemías es que hay que renovar continuamente la fortaleza de él entendió esa persistencia no solo para sí mismo, sino también para las personas a quienes uno lidera. Y renovar la fortaleza del equipo fue crucial para mantener esa cohesión, esa unidad de las personas y la motivación en medio de esa oposición. Cuando tu equipo está haciendo algo innovador y la gente todavía no entiende qué es, la unidad del equipo, el mantener los ánimos los unos de los otros,
es vital para que nosotros logremos ser ese mejor equipo que nosotros podemos lograr. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay un ataque frontal contra tu proyecto o contra tu liderazgo, hablarlo con tu equipo ayuda, porque tal vez la gente quiere saber cómo te estás sintiendo tú, porque así les das permiso a sentirse. Hay gente que a veces ha hablado mal de mí y tengo amigas que se enojan más que yo de lo que me dijeron, porque a mí no me pega, porque yo digo, bueno, esta persona tiene esto, tiene eso, y ¿saben qué? La gente feliz no anda hablando mal de otras personas. La gente de verdad de éxito no anda hablando mal de otras personas. ¿Qué es la gente que realmente anda hablando mal o criticando? Y hay gente que de verdad juzga todo el día. Creo que todos, en nuestra mente, todos venimos condicionados a juzgar. Constantemente estamos haciendo juicios de valor, esto me importa, esto no me importa. Pero cuando todo el día nos pasamos juzgando al prójimo en lugar de trabajar en nosotros mismos, hay un problema más de raíz ahí. Hay gente que le ha ido mal porque el que mal cosecha, el que mal siembra, mal cosecha. Y hay gente que se ha puesto en unas posiciones inaguantables de liderazgo que yo solo digo, a ver, ¿cómo la debe estar yendo? Pero yo sé que esa persona no duerme en paz. Y si algo es de verdad, que esa posición, que esa murmuración, que lo que dicen de nosotros, miren, nos pega, porque somos seres humanos y un día les puedo dar todo un taller o un seminario de por qué, por ejemplo, si nos sentimos rechazados, nos duele. O sea, hay estudios que nos dicen que el rechazo nos trae un dolor literalmente físico. ¿Por qué? Porque estamos condicionados de que antiguamente, cuando a alguien se le sacaba de la manada, realmente lo que significaba es que se iba a morir, porque no tenía la protección de todos. Entonces, desde ahí empieza el problema del rechazo. Pero cuando nosotros ya evolucionamos, cuando nosotros ya vamos trabajando nosotros mismos, nosotros podemos entender que de dónde viene y por qué duele, y podemos hacer nuestra paz con eso y dejarlo ir. Si tú nos dejas ir eso, no vas a poder tener la energía para el siguiente nivel de lo que tú necesitas. Por eso sé que es importante dejar atrás. Otra cosa que le pasó a Nehemías es que él manejó problemas externos, pero también internos. A veces es tu misma organización, a veces son tus mismos voluntarios, las personas que te están haciendo los que están haciendo problemas. Y enfrentarse a esos enemigos externos, pues como el ridículo, la resistencia, los rumores, pues es a veces un poquito más fácil que a veces que vengan de adentro, cuando es dentro de la comunidad que tú estás haciendo, esa tribu que estás haciendo. Y esas disputas, a veces a él le tocó sobre, por ejemplo, sobre alimentos, sobre propiedad, sobre impuestos o problemas. Todos esos problemas venían destinados a debilitar la visión de lo que se estaba haciendo. Y él como líder pudo sentarse, pudo hablar y pudo solucionar esos problemas. Pero como líder, para estar en posición de solucionar esos problemas, no te puedes estar tan enganchado emocionalmente a ese problema porque no va a haber forma de que tú encuentres una solución. Si estás en un tema de ansiedad, si estás en un tema de que estás a la defensiva, si estás más interesado en probar que no, yo soy buen líder, a decir no, ok, yo soy buen líder, pero estoy aprendiendo y juntos podemos encontrar las respuestas. Porque el verdadero líder está sirviendo a los demás y entonces entiende que cuando nosotros servimos a los demás podemos hacer esa diferencia. Entonces, la capacidad de abordar tanto los desafíos internos como los desafíos externos es crucial para nuestro éxito y por eso es de que nosotros tenemos que fortalecer tanto quiénes somos nosotros adentro como líderes, como personas, porque cuando sabemos quiénes somos, yo sé lo que sé y lo que no sé. Yo sé mis debilidades, yo sé mis fortalezas. Si a mí alguien me pone a hacer algo, por ejemplo, de cosas, bueno, de programación o cosas como muy detalladitas de contabilidad o así, pues lo hago, pero no voy a estar contento. Entonces yo sé que para eso prefiero contratar a alguien o pedirle a alguien que me haga el favor y que me ayude en esas cosas. Saber para qué uno es bueno, para qué no es bueno, te va a ayudar para saber que cuándo tienes que delegar, cuándo no. John Maxwell dice que cuando una persona ya puede hacer el 80% de lo que tú haces, ya deberías delegar esa tarea. Me parece un buen número si lo quieres ver así. Lo importante es saber que esa persistencia, ese buscar, yo admiro mucho eso de los emprendedores y por ejemplo lo vi mucho en mi familia, que han emprendido negocios y a veces, bueno, tengo historias de gente que no quería facturar a mi papá porque no querían que empezara su empresa porque le tenía miedo a que iba a hacer competencia y entonces él buscó una forma de ir alrededor de eso y facturar de otra manera para poder empezar a hacer eso. ¿Por qué? Porque él tenía una visión. Entonces, el emprendedor tiene que ser flexible y tenemos que entender qué oposición va a haber, qué cosas van a pasar, que va a haber gente que no nos va a ayudar, sobre todo si nos ven como una amenaza o como competencia, pero está en nosotros seguir creyendo, seguir persistiendo, porque la persistencia, les recuerdo, es la medida de liderazgo.
La historia de Nehemías se las conté hoy porque brevemente solo hice referencia a ellas, porque si ustedes quieren saberla la pueden ir a leer, si no, nos pasamos aquí otra hora. Pero la historia es un recordatorio poderoso de que el liderazgo efectivo no se mide solo por los logros visibles, por lo que la demás gente ve, sino por la capacidad de perseverar en medio de la adversidad, manteniendo siempre la visión. Recuerden que la visión es fundamental y el propósito por el cual estamos haciendo las cosas. La persistencia en ese sentido es la prueba definitiva del liderazgo. Y por eso quiero que tú te recuerdes que trabajar en cómo afrontar esa oposición, esos rumores, esas críticas, va a ser importante. Por eso es de que tienes que trabajar en tu autoliderazgo, en tus emociones, en no engancharte en eso, porque entonces no vas a poder ser el líder que tú y yo sabemos que tú puedes ser. Y con eso, amigos, dejamos aquí este episodio de hoy. De verdad, gracias por sintonizarnos. Recuerden siempre escribirnos si quieren algún tema, si hay algo que les llama la atención, si hay un tema en el que quieren que hablar o alguien a quien quieren que entreviste. Ya estamos pensando en también agregar algunas entrevistas, pero de gente que sea realmente relevante, ¿verdad? Para mí es importante de gente que podamos aprender o de la cual yo he aprendido. Y recuerdo que este podcast está en Apple, está en Spotify, está en iHeartRadio y obviamente aquí en YouTube, donde ustedes pueden accesarlos, las pueden oír todos de un solo, lo pueden ir oyendo en el carro, pueden ir nutriendo su mente con cápsulas de cosas que les puede dejar algo, de cómo tú vas a vivir tu vida y cómo tú vas a ser ese líder que todos sabemos que tú puedes ser. Yo sé que si tú estás aquí, si hay un palpitar en tu corazón, si tu corazón está latiendo es porque hay un propósito y ese propósito es no solo para ti, es para tu familia, es para tu comunidad, para tu país y para todos nosotros que necesitamos de la luz que solo tú tienes para dar a los demás. Así que los esperamos y gracias siempre por estarnos escuchando. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo episodio.